capítulo 4, iniciando en el verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y yo quiero usar como tema en esta mañana Isaac e Ismael, aunque no se mencionan acá. Realmente de eso es que se trata esta escritura cuando Pablo la refiere. Ismael cronológicamente viene antes de Isaac porque él nació 15 años antes de Isaac. Pero espiritualmente Isaac llega primero. Porque por la simiente de él vendrá la bendición. Ismael, Isaac, Isaac, Ismael. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial, yo pido de que tú suplas las necesidades hoy de cada corazón. Tú conoces, oh Señor, lo necesario, el dolor de cada alma, el dolor, Señor, de cada corazón. Tú lo conoces. Y yo pido, Señor, de que nos ayudes a entregar esta palabra que creemos que tú nos has entregado a nosotros. Y lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Muchos años atrás, Francis y yo tuvimos el privilegio de predicar por lo menos 2, tal vez 3 campañas en una pequeña iglesia, y digo yo pequeña porque en aquel tiempo realmente era, grande, 300, 400 personas. Por lo menos unos 50, 60 años atrás era una iglesia muy grande. Pero hoy en día es pequeña. Pero está ubicada en la pequeña ciudad que no era una ciudad, realmente una comunidad. Se llamaba Brad, Florida. Y realmente un hermano hace poco tiempo atrás mencionó a Brad, Florida, y le dije, yo prediqué varias campañas ahí. Me miró y me dijo, ¿de verdad usted sabe dónde está Brad, Florida? Y le dije, sí. De las más maravillosas personas en el mundo iban a esa iglesia. Y el episodio que yo quiero presentarles a ustedes brevemente sucedió un domingo en la tarde. Yo llegué a la iglesia esa noche, iba a ser la última noche de la campaña, para buscar al Señor acerca de lo que Él quería que yo le presentase al pueblo esa noche durante el último servicio. No podía recibir yo nada. Yo busqué al Señor, clamé, oré, y nada llegaba. Tenía que predicar en esa noche. Lo que hice fue que preparé un bosquejo, pero sabía que no era el Señor, que no era del Señor, y no vino ninguna respuesta. Y me imagino, que tal vez el servicio ya había iniciado esa noche. Y de repente el Espíritu de Dios empezó a hablar a mi corazón. Extrañamente, yo había preparado un mensaje de profecía. Y el Señor me dijo, no, yo quiero que tú prediques del tema resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué siempre resisten al Espíritu Santo? Y usted se puede preguntar, ¿y por qué el Señor no le dijo eso desde el principio? No lo sé, no tengo idea. Había ocasiones que no me daba el mensaje hasta que estaba detrás del púlpito. Pero todo depende de Él, no de mí. Yo no le digo a Él, Él me dice a mí lo que voy a predicar. Y esa noche, cuando prediqué, el Espíritu de Dios empezó a moverse de una gran manera. Y en ese grupo de personas en esta noche, cuando empecé a hacer el llamado de altar, habían 4 hombres que estaban sentados juntos. No los conocía yo, no tenía idea de quiénes eran y no le puse ninguna atención a ninguno de ellos.
pero estaban sentados juntos, todos adultos, jóvenes, todos estaban ahí, tenían niños. Y me di cuenta después del servicio, me enteré, de que estos eran 4 hijos, los 4 hijos de uno de los diáconos en esta iglesia que había muerto aproximadamente un año atrás. Yo lo conocía a él. No sabía nada de él, pero sí lo conocía a él, lo había visto. Sabía que amaba a Dios y sabía que era un hombre de Dios. No sabía que tenían hijos, pero el pastor me dijo después del servicio esa noche de que él le clamó a Dios realmente insensablemente por la salvación de esos 4 jóvenes, sus esposas y familias. Y esto fue algo que yo realmente no sabía. Y yo recuerdo que cuando empecé a hacer el llamado de altar, de repente un fuerte mover del Espíritu Santo empezó a suceder y yo vi a uno de esos jóvenes que se puso de pie con lágrimas en su rostro, porque ninguno de ellos jamás le había entregado su corazón a Cristo a pesar de la fidelidad de su padre. Pasó al frente, uno de sus hermanos lo siguió y luego el tercero se puso de pie. Y yo sabía que algo estaba sucediendo porque toda esa iglesia literalmente explotó en adoración. Y luego vi como el último, y puedo resumir que había algún tipo de conexión. Y estaba ahí con sus hombros temblando, pero no le decía que sí a Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, no te detengas. Sigue insistiendo, sigue insistiendo. Y de repente él se puso de pie y se unió a sus hermanos y yo los vi como se abrazaron y lloraron totalmente, lloraron. Hasta su momento de salvación, nacidos de nuevo. Gloria a Dios. Ahora, la próxima mañana, antes de que Francis y yo nos fuéramos, Donnie era un niño pequeño todavía. Lo que yo hice, tal vez usted piensa que es un poco tonto, pero yo salí al cementerio donde ese diácono estaba enterrado. Y yo sabía que él no estaba ahí, él estaba con el Señor, obviamente, yo lo sabía. Pero yo estuve enfrente de su tumba, me dijeron dónde estaba, y yo dije, caballero, sus oraciones fueron contestadas. Los 4 vinieron a Cristo anoche y hay exaltación en las puertas de la gloria. Y yo creo que él lo sabía, yo creo que él lo supo en el momento que ellos pasaron al frente. Déjeme decirle a usted, Dios nunca pasa por alto las oraciones de alguien que le ama a Él. Él no lo vio cuando sucedió, pero un día cuando suene la trompeta, ellos van a entrar a esa puerta de la gloria. Aleluya. No hay hombre en el Antiguo Testamento como Abraham, llamado de Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas en el mundo de aquel tiempo. Cómo Dios le habló a él realmente es un misterio, no lo sabemos. El Espíritu Santo nunca nos dijo cómo él le habló a este ateo realmente, que era uno que adoraba ídolos. El Targum judío dice que su familia, de hecho, eran constructores de ídolos. Josué se refiere a él como el ateo. Y de alguna manera Dios le habló a él, y cómo lo hizo, la Escritura realmente no nos dice. Y le dijo a él, abandona tu ciudad, tu familia, tu negocio, todo, y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Y eso él lo hizo.
En algún lugar durante esos años, Dios, mientras él se acercó cada vez más y más al Señor, el Señor le habló a él de que a través de él, a través de Abraham, uno iba a venir que iba a ser el redentor de la humanidad. Ahora, el valor de eso, la importancia de esto, la capacidad de esto, la veracidad de esto, está mucho más allá de nuestro entendimiento. De que uno vendría, que iba a redimir a los hijos caídos de la raza caída de Adán, a través de tu familia, Abraham. Por eso es la razón que el primer verso de su Nuevo Testamento dice, la generación de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y él vendrá de ti. Nunca mencionó a Sara al principio, pero él vendrá de ti. Y es que el peso de esto, realmente considerando que Sara era estéril, considerando de que ellos no tenían hijos, considerando de que no podían tener hijos, él y Sara realmente eran estériles. Entendiendo, Sara entendió la importancia de esto exactamente como su esposo lo entendió de lo que ellos estaban destinados a hacer. Y ella dice, yo no puedo concebir. Ella no sabía lo que pasaba con ella, él no sabía lo que pasaba con ella, pero esto tiene que ser. Si usted se le dijese a cualquiera de ustedes acá, de que a través de usted, toda la raza humana depende de usted. Y lo que Dios va a hacer con usted va a decidir el destino del cielo o el infierno de la totalidad de la humanidad. El peso de eso, la importancia de eso, la incomprensión de nuestra mente para entender la totalidad de eso, que tenía que ser un humano. Los ángeles no podían redimir a la humanidad, ellos son de otra creación. Dios, como Dios. Y quiero decir esto y lo digo realmente con cuidado, no podía redimir a la humanidad porque Dios no puede morir. ¿Entienden? Y lo que Dios demanda, lo que Él demandaba, el sacrificio, era tal que solamente un humano lo podía hacer porque eran los humanos que habían caído. Toda la raza humana estaba caída porque en Adán estaba cada humano que jamás iba a nacer. Y esta era la responsabilidad de Abraham. Jesucristo dijo, Abraham se regocijó al ver mi día. Él lo vio y estuvo alegre. Pero no hay niño, no hay pequeño niño. Y Sara dice, tenemos que hacer algo. Toma a Agar, y ahora usted tiene que entender lo siguiente. 2 o 3 cosas acá muy importantes. Abraham, el clan de Abraham en aquel momento era más de 1000 personas. Él tenía 318 soldados entrenados que estaban como empleados de él. Ellos tenían esposas e hijos. Y aproximadamente habían unas 1000 personas en ese clan. Y ella dice,
toma a mi sierva Agar. Y ahora usted tiene que entender que en aquel tiempo una esposa segregada era algo que era muy permisible si la esposa principal no podía concebir hijos. Porque una esposa que no podía concebir se veía como una esposa que ni siquiera estaba casada. Ella se veía como, o era vista como un fracaso. La maldición de Dios estaba sobre ella. Así que ella le dice a Abraham, ve y toma a mi sierva Agar, la egipcia. Esa sierva egipcia. Y usted tiene que hacerse la pregunta, ¿Agar se anexó a esta familia cuando Abraham estaba en Egipto? Fuera de la voluntad de Dios. Pero bueno, él escuchó a lo que Sara le dijo sin orar acerca de esto, sin buscar la dirección de Dios. Y eso es uno de los mayores problemas que cada uno de nosotros tenemos. Ese fue el pecado mayor de David, fuera de las cosas que sucedieron, que usted conoce, es que él hacía cosas y a veces buscaba a Dios y a veces no lo hacía. Yo recuerdo que años atrás, la primera programación que tenía una hora de duración, habíamos avanzado de media hora a una hora completa y nosotros grabamos un servicio, fue en Indianapolis, Indiana. Y esto se hace todo el tiempo hoy en día, pero en aquel tiempo realmente solamente habían 3 o 4 unidades móviles en la nación, tal vez el mundo de aquel tiempo. Y una de las estaciones locales de televisión, ellos hacían lo mejor que podían hacer, ellos no sabían lo que estaban haciendo y no se veía muy bien, pero ellos hicieron lo mejor que podían y sacamos al aire la primera programación unas cuantas semanas después. Y recuerdo que yo estaba saliendo del hotel después de que la programación terminó y el Señor me habló en ese momento y me dijo, lo que hiciste quiero que lo hagas. Yo quiero que grabes los servicios. Y la persona que lo hizo aquel tiempo tal vez está aquí en esta mañana o si no, creo que está aquí en algún lugar. Él fue el primero que grabó los servicios para nosotros fuera de la estación en Indianápolis. Y yo salí, el Espíritu de Dios me dijo en ese momento, estás haciendo lo que yo quiero que hagas, pero no me pediste dirección acerca de eso. Y no vuelvas jamás a hacer algo, pequeño o grande, sin antes preguntarme lo que yo quiero que hagas. Aleluya. Así que cuando Dios me dijo que vaya a una hora, todo el mundo de la iglesia me dijo, no lo puedes hacer, pero Dios dijo, hazlo, y funcionó. Cuando hicimos nuestro primer llamado de altar por televisión, dijeron, no puedes hacer eso, pero Dios dijo, hazlo. Cuando orábamos para las personas para que fuesen bautizadas con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas que nunca se había dicho antes en la televisión, dijeron no lo puedes hacer, pero Dios dijo hazlo y funcionó. 2 años atrás el Señor dijo inicia una programación de 24 horas al día, 7 días a la semana. Una programación, una cadena que toque al mundo. Los predicadores me llamaron y me dijeron, no va a funcionar, no lo hagas, pero Dios dijo, hazlo, y Dios no puede mentir. Glory to God. Ismael nació. El producto de la estrategia de Abraham y Sara, Ismael. Oh, él era un muchacho muy bien parecido, de un aspecto excelente y Abraham lo amaba. Y tuvo unos problemas en la familia, pero no voy a hablar de eso hoy. Ismael. Nosotros todavía estamos sufriendo el día de hoy por esa situación.
La próxima vez que usted vaya a las pompas de gasolina y vea que diga $3.85, dele gracias a Abraham y a Ismael. Bueno, yo no sabía eso. No sabía que eso tenía que ver nada. Porque nuestros amigos los musulmanes vinieron de ese linaje de Ismael. Muy bien. Ahora, aquí está lo que Abraham y Sara no sabían o ellos no se detuvieron a pensarlo, y es un problema con las iglesias que cada uno de nosotros hemos tenido también. Y es lo siguiente. La carne, aún entre la persona más de Dios en la faz de la tierra, no puede presentar con su propia habilidad y fuerza nada que Dios puede usar. Y quiero que usted entienda lo que le acabo de decir. Eva, cuando Caín nació, dijo, tengo un varón del Señor. Ella pensó que él era el prometido porque Dios había dicho que iba a enviar uno que iba a herir la cabeza de la serpiente. Y ella pensaba, este es ese varón. Tengo un varón del Señor. ¿Y cómo usted sabe que ella lo pensó? Porque la palabra Señor significa Dios de pacto. Dios guarda su promesa. Él prometió un redentor y mi pequeño Caín es ese redentor. Ella no se daba cuenta en aquel momento que un humano, no importando su capacidad, no podía presentar nada que Dios puede usar. Si Dios lo usa, tiene que él concebirlo, tiene que darle nacimiento a eso, tiene que instituirlo, tiene que presentarlo. Y él lo usa a usted simplemente como un instrumento. ¿Qué es la carne? Dígame. La carne es nuestra habilidad, nuestra fuerza, nuestra motivación, nuestra educación, nuestro conocimiento, nuestro talento. Recuerdo años y años y años atrás, Francis y yo estábamos empezando en la obra evangelística. La primera vez que yo escuché a Ian Trotter predicar, él dijo, si tocas ese piano, toca el Espíritu Santo a través del piano. Si suenas una trompeta, que suene el Espíritu Santo a través de la trompeta. Si tocas la guitarra, que el Espíritu Santo fluya a través. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Aleluya. Coro, cuando ustedes canten, canten el Espíritu Santo a través de sus cuerdas vocales. Porque no importa cuánto talento tengan ustedes, cuánta habilidad. Si viene del humano, Dios no lo puede usar. Muy bien. El Señor entonces le dijo a Abraham, le dijo, no es Ismael. No es Ismael al que yo voy a usar. Tu simiente viene por Isaac, donde Isaac nació. Isaac nació y fue algo bastante extraño. Sara tenía 90 años de edad. Estoy tratando de encontrar una de 90 años de edad. Si encuentro una, no la debo señalar. Tengo que quedarme callado. Swagger tiene más sentido común que eso usted. 90 años de edad. Abraham, el escritor en Hebreos, dice que su cuerpo estaba muerto, básicamente. Tenía 100 años de edad. 100 años. Sara tiene 90. Bueno, misericordia. Nunca en la historia se ha visto un bebé. Ustedes me están mirando como que yo soy algo extraño. Un bebé que nace
del vientre de una madre de 90 años de edad y el padre de 100. Solamente una vez. Una vez. Ya entiendo. Ya lo tengo. Alguien dice, cuidado. ¿Dónde está ella? Muy bien. Sara le dice a Abraham un día, le frota la cabeza. Le dice, ¿adivina qué? Vamos a tener un bebé. Dile lo que yo dije. Aleluya. Bueno, gloria. Bueno, gloria. Gloria. Mi salvación estaba en ese anuncio. Mi redención estaba en aquel anuncio. Mi experiencia de ser nacido de nuevo estaba en ese anuncio. Quédate conmigo, Dr. Flood. Muy bien. Ismael tenía 15 años de edad cuando Isaac tuvo la edad de aproximadamente 4 o 5 años. Permítame decir lo siguiente y escúcheme cuidadosamente, que es muy importante esto. La verdadera naturaleza de Ismael no se presentó hasta que Isaac nació. La carne nunca va a sacar. Presentar su cara fea hasta que el Espíritu. Muchos de ustedes cuando fueron salvos, especialmente cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, se desató el infierno. Y el diablo empezó a atacarlo a usted, izquierda, derecha, arriba, abajo, en toda manera que podía. Porque cuando el Espíritu entró, y estoy hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu entra, revela la verdadera naturaleza de Ismael. Hasta que Isaac no nació, Ismael era el preferido. Pero ahora que Isaac nace y el Señor dice también, es en Isaac que está la bendición, no en Ismael. Ahora viene el problema. 1997. El Señor, una mañana antes de la madrugada, en mi oficina, en el edificio de administración, empezó, y digo empezó porque todavía lo está haciendo, empezó a abrir mi corazón al mensaje de la cruz. Lo mejor que podíamos hacerlo yo, Donnie, Lauren, John, nosotros tratamos de enseñar ese gran mensaje, esa gran palabra de la cruz. Nosotros teníamos, iniciando, yo creo que teníamos 3 estaciones de radio solamente en aquel tiempo, pero luego el Señor lo aumentó al punto de que hoy tenemos 78, 79 estaciones de radio. Y realmente hizo una gran obra y Dios tocó al pueblo y todavía lo está haciendo a través de la radio.
Pero la audiencia era pequeña, como la radio siempre no se compara a la audiencia de la televisión. No hay comparación realmente. Y unos 2 años atrás el Señor me dijo, ahora empieza la cadena 24 horas al día, 7 días a la semana. Los predicadores dijeron, no lo puedes hacer, es imposible. Y yo dije, bueno, Dios dijo que lo hiciese, Él es el que manda. De todos modos, empezamos con el mensaje de la cruz. Empezamos con Francis con su programación. Donnie, obviamente Lauren. John, Jared, Dave, Bob. Bueno, y todos los demás que estaban con nosotros en mi programación. Y una vez el mensaje de la cruz a través de esta gran audiencia de la televisión en todo el mundo empezó a salir, a llegar y está saliendo hoy en día a todo el mundo. Más que nunca. Antes de entonces, la falsa doctrina estaba sobreabundante y nadie decía mucho acerca de eso. No era importante para muchos. Pero una vez el mensaje del Espíritu, la cruz, empezó a ser presentado, esto empezó a exponer. ¿Me están entendiendo? Falsa doctrina. Exponer el error. Y amigo, estamos hablando de que el diablo se airó. Nos están escribiendo cartas diciéndonos, lo que ustedes están haciendo, eso es algo antiguo, eso no funciona ya. Y bueno, qué extraño, qué extraño. Porque funcionó 2000 años atrás. Funcionó 1900 años atrás. 1800, 1700, 1600, 1500, 1300, 900, 500, 400, 300, 200, 1000 años. Y yo quiero decirle a todo el mundo, todavía sigue obrando hoy. Las almas están siendo salvas, vidas son transformadas, creyentes, bautizados con el Espíritu Santo. Sí, el diablo se está airando. Porque cuando el Espíritu Santo y el mensaje de la cruz empieza a entrar, Ismael, y noten que Ismael, él y su madre, trataron de matar a Isaac, y permítame explicarle cómo lo trataron de hacer. El Targum judío presentan esto de que persiguieron básicamente a Isaac, y esto era lo que estaban haciendo. Eso dice el Targum judío, y el Targum es una crónica de lo que sucedió en aquel tiempo en el mundo judío, y esto era la historia de cientos y cientos de años, miles de años. El Targum judío dice que este niño Isaac de 4 o 5 años de edad, de la edad de tal vez mi pequeña bisnieta Sam, y Ismael tenía unos 19 o 20 años de edad. Él tomaba una flecha y la lanzaba, la disparaba, y le pedía al niño que fuese a buscarla. Y la idea era de que él la lanzaba y por accidente la flecha lo iba a matar. Y así podía decir él, oh, yo no sabía, perdón, fue un accidente. Y ahí fue cuando el Señor le dijo a Sara. Y usted dice, pero ¿y por qué no le dijo eso a Abraham? Yo no lo sé, pero se lo dijo a Sara. Dile a Abraham que la esclava, Agar, y su hijo tienen que irse. Ahora Abraham no quería renunciar a él. Tengo que cerrar, no tengo tiempo ya. Él no quería renunciar a su hijo. Él lo amaba, y a nosotros no nos gusta renunciar a lo que tenemos o lo que hemos originado nosotros. Y voy a decir algunas cosas, me voy a tomar 2 minutos
Y voy a decir algunas cosas que van a ser fuertes. Ahora mismo estoy hablando en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Y yo sé que puedo hablar. ¿Y por qué esas tres naciones? No le voy a decir por qué, pero lo voy a dejar de esa manera. Demasiados cristianos hoy en día, después que escucharon el mensaje de la cruz, han tenido o han desarrollado una fe dividida. ¿Usted ha escuchado de la fe dividida? Tiene fe en dos cosas o más. ¿Me entiende? ¿Me está escuchando? Muy bien. Ahora, tarde o temprano, en su denominación, Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Cuadrangular, Pentecostal, Santidad, etc., a usted se le ha dado la luz acerca del mensaje de la cruz. El Espíritu Santo ha entrado. Yo no le estoy diciendo lo que tiene que hacer, eso es entre usted y el Señor, pero la mayoría de ustedes van a tener que salir de donde están. No van a poder quedarse y yo no voy a incluir a Centroamérica, Suramérica, muchas naciones en África, Rusia, no los voy a incluir y le voy a decir por qué. Jim conoce más acerca de esto que yo, Jim Woolsey, pero yo lo voy a decir. Muchos de esos hombres que están dirigiendo denominaciones en esa parte del mundo, no los conozco a todos, pero conozco a algunos de ellos. Y Jim probablemente conoce a una gran cantidad. Algunos son gente de Dios, realmente hombres de Dios, y no quieren la basura que está viniendo de América allá. Y realmente no han tenido mucho armamento para tratar de combatir eso. Pero desde que la Biblia de Estudio del Expositor se ha puesto en sus manos, aleluya, 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 aleluya. Están diciendo queremos una de estas para cada pastor. Tenemos algo aquí firme. Es un fundamento, es la luz en medio de la oscuridad. Glory to God. Y tenemos realmente no solamente esas denominaciones que acabo de mencionar, las cabezas de ellos, pero también independientes, por los miles. No 4 o 5 o 8 o 9 personas, sino miles de predicadores que dicen queremos una de esas Biblias también. Gloria a Dios. Ahora en las imprentas están imprimiéndose en Rusia y vamos a empezar a regalarlas tan pronto terminemos porque Dios nos dijo que hagamos eso. Fe dividida, usted tiene que estar en un lado o en el otro. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que no piense que puede recibir cualquier cosa del Señor y yo no sé lo que voy a hacer si tengo que salir de esta iglesia. Bueno, va a tener que confiar en Dios. Será algo nuevo, ¿verdad? Hallelujah. 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 Pero cuando este mensaje empezó a salir, los diablos empezaron a hacer contraparte y voy a cerrar con esto. La fe dividida. Usted ha escuchado el mensaje. La luz se ha mostrado ya. La mujer esclava y su hijo tienen que irse. Gloria a Dios.
Así es, denle un aplauso de adoración al Señor. Praise God.